Entonces, lo primero, como estaba diciendo, agradecer que me hayáis invitado un año más y agradecer la asistencia a un curso que puede ser interesantísimo. Es un tema muy bonito que nos afecta a todos, que es la realidad sacramental, ¿de acuerdo? La realidad sacramental, los sacramentos. Os pido que, si tomáis notas, no tengáis ningún problema en decir que repita o cualquier cosa que yo diga, yo puedo interrumpir, me podéis preguntar directamente, o sea, con toda libertad, porque lo que importa es, como estamos una vez al mes, la aprovechemos bien y esta hora que estamos juntos, pues sea una hora en que profundicemos y que nos sirva, ¿no? También os animo a perseverar, o sea que el curso dura un año entero, o sea, un curso entero, una vez al mes, y seremos fieles y podéis, además os animo, además de perseverar, a invitar a otros los demás encuentros, ¿no? Vamos a ir primero con la palabra. ¿Qué es un sacramento? Esto tiene que quedar ya para siempre claro. ¿Qué es un sacramento? La palabra sacramentum es una palabra latina, ¿de acuerdo? En griego se dice mysterium. Es decir, en español misterio y sacramento son lo mismo. Es la primera acepción. La palabra misterio y sacramento es lo mismo. Vamos a celebrar los sagrados misterios. Vamos a celebrar los sacramentos, ¿de acuerdo? El sacramento de los sacramentos es la Eucaristía, es el misterio por excelencia. El próximo mes, hablaremos de la naturaleza del sacramento. O sea, ¿qué es un sacramento? ¿De acuerdo? El próximo día os toca la naturaleza del sacramento. Entonces, abundaremos más en esto, pero en este día introductorio podemos decir que un sacramento, la palabra sacramento viene del latín sacrem, sacra, es sagrado, mentum algo, es un signo sagrado. Hemos dado un paso ya. Misterio y sacramento es lo mismo. Segunda cosa, un sacramento es un signo, algo visible. Para que haya un sacramento tiene que haber cosas visibles, que se vean, que se escuchen, que se ejerzan. Un sacramento no es una hora de oración ante el Santísimo, ¿de acuerdo? En privado, porque ahí estoy yo solito. Una comunidad, pero no hacemos nada. Tiene que haber algo, ritos y preces. Estos signos sagrados no los hemos inventado nosotros, los ha instituido Jesucristo. Es decir, son signos que nos ponen en comunicación con el mismo Jesucristo. Es decir, al ser signos que Él ha inventado, nos dan su propia fuerza. En latín diríamos la gracia, ¿de acuerdo? ¿Qué es la gracia? La fuerza, la fortaleza, la vida del Espíritu Santo. Por medio de cosas de la creación, agua, aceite, pan, vino, ceniza, velas, por medio de cosas de la creación, entramos en contacto con el Creador. Algo tan maravilloso que nosotros, que somos el ápice de la creación, después de millones de años de evolución, millones y millones de años, nos encontramos, somos el ápice, el cumbre de la creación, y en la creación necesitamos cosas creadas para encontrarnos con el Creador. Por lo tanto, una definición sencillita, un sacramento es un signo visible, un signo sagrado, instituido por Cristo, tiene que ver con la persona de Jesús de Nazaret, que nos da su gracia, y siempre para la vida eterna. Nos da la gracia aquí ahora, es una ayuda ahora, consagra el amor humano, perdona los pecados, nos alimentan, nos hace hijos de Dios, nos da la fuerza del Espíritu, lo que queráis, pero siempre con una perspectiva de eternidad. Es decir, los sacramentos son para los hombres, para los seres humanos, no son para los animales, no son para los ángeles. Los sacramentos son para los seres humanos, para catapultarlos a la vida espiritual, para catapultarlos a la vida eterna. O si queréis, otra frase que os ofrezco es esta: los sacramentos son signos visibles de la gracia que es invisible. No vemos la gracia de Dios, no vemos cómo actúa Dios, pero estamos viendo sacramentos. Y en los sacramentos el que actúa no es el cura,
es el mismo Jesucristo. Yo creo que eso que acabo de decir es fundamental. San Agustín llegará a decir, los sacramentos te están engañando. Los sacramentos te engañan, tú te engañas. Tú ves a un señor que mete a otra persona dentro del agua, pero eso no es una realidad. Yo no estoy bañando a una persona, yo no estoy duchándola. Dice San Agustín, te estás engañando. Tú ves con tus ojos que un cura mete en la piscina bautismal a un catecúmeno o le echa agua en la cabeza, pero eso no es real. Es Cristo el que está metiendo a esa persona en el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esto que acabo de decir es fundamental. No sé si lo he explicado bien. ¿Quieres que lo repita otra vez? ¿O lo hemos comprendido perfectamente todos? Yo veo a un cura que está metiendo en una piscina a un niño o a un adulto. Pero eso no es lo que estoy haciendo realmente. Yo no estoy duchando a nadie, yo no estoy lavando a nadie. Lo que es Cristo que utiliza el ministerio del sacerdote para meter a esa persona en el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu. Para eso es necesario un ministro, es necesario un elemento que se llama agua y unas palabras que es la fórmula, la forma sacramental, ¿de acuerdo? Con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Todo esto lo vamos a ir descubriendo en este curso, ¿de acuerdo? Pero hoy, en este primer día, digo las cosas generales para que nos demos cuenta de la belleza, de la profundidad que tiene el tema. Es decir, vemos una cosa, pero creemos otra. Ahora bien, estos sacramentos, como he dicho antes, tienen que ver directamente, históricamente, físicamente con Jesús. Jesús, el Cristo, instituyó los sacramentos como prolongaciones de su propia fuerza. No le vemos a Él, pero vemos sacramentos. Dice el Evangelio, salía de Él una fuerza que curaba a todos. ¿Cómo se dice fuerza en griego? ¿Cómo se dice fuerza en griego? Dinamis, viene dinamo, ¿no? Dinamis, dinamismo, ¿no? Dinamismo es fortaleza, ¿no? Dinamis. Salía de él un dinamismo. Ese dinamismo continúa en las acciones sacramentales de la Iglesia. La fuerza que salía del cuerpo de Cristo, que curaba a todos, sigue siendo real. Continúa en la Iglesia. Es el misterio de los sacramentos. Los sacramentos, por lo tanto, son fuerzas que curan. Por eso en la tradición cristiana se les llama medicinas para los seres humanos que estamos enfermos. Para los seres humanos que estamos enfermos por el pecado. Si no hubiese habido pecado, no haría falta sacramentos, ¿de acuerdo? Si no hubiese habido pecado al principio, no haría falta ni bautismo, ni confirmación, ni Eucaristía, ni nada de todo esto. Porque el hombre es débil por el pecado, precisa una fuerza medicinal. Y por eso llamamos a Cristo médico de los cuerpos, médico de las almas. Tan importante es esto que veremos que hay sacramentos que se llaman de sanación. ¿De acuerdo? Sacramentos de sanación. Nosotros creemos que esa fuerza dinamis que recibimos es la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y para qué recibimos el Espíritu Santo? Esta respuesta es importante ahora que tengamos bien en la cabeza. El para qué, la razón, la finalidad, para santificarnos. El Espíritu Santo nos santifica. No es que el Padre no nos santifique, no es que el Hijo no nos santifique. Llamamos al Espíritu Santo porque es la persona divina que nos comunica la vida divina, o sea, que nos santifica a nosotros. El protagonista de los sacramentos, ¿quién es entonces? El Espíritu Santo. Él es el que instituye. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
Cristo instituye los sacramentos, los celebra la Iglesia y el protagonista de las celebraciones es siempre el Espíritu Santo. O sea, el protagonista es el Espíritu Santo. Para santificarnos y ¿para qué? Para glorificar al Padre. Cristo instituye, el Espíritu Santo es el protagonista para que glorifiquemos al Padre. Es decir, con cada bautismo, con cada confirmación o crismación, con cada Eucaristía, con cada misa, estamos glorificando a Dios Padre. Es decir, nuestra vida tiene un dinamismo trinitario. ¿De acuerdo? Ahora bien, damos un paso más y vemos que todos los sacramentos, sin excepción, tienen dos dimensiones. Esto hay que escribirlo para no olvidarlo. Dos dimensiones. Mirad mis manos. ¿Dónde tengo la mano derecha? ¿La izquierda? Los sacramentos tienen dos dimensiones, ascendente y descendente. Todos los sacramentos existen, primero, para glorificar a Dios. Ascendente. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. ¿Veis? Dimensión ascendente. Pero dimensión descendente. Acuérdate, ten piedad, perdóname, bendíceme, confírmame, ¿de acuerdo? Santifícame. Son para gloria de Dios y santificación de los hombres. Por lo tanto, los sacramentos dan culto a Dios y nos hacen vivir siguiendo a Jesús de Nazaret, que los ha mandado Él, no los hemos inventado nosotros. La Iglesia ha inventado ceremonias. La Iglesia Católica ha inventado ceremonias. La Iglesia Católica ha inventado ceremonias. Sí, muchas. Se llaman sacramentales. Sacramentales. ¿Veis la diferencia entre sacramentos y sacramentales? Los sacramentos vienen de Cristo, los sacramentales vienen de la Iglesia. Una bendición de un automóvil, la consagración de una iglesia, la consagración de unas vírgenes, la bendición de unos acólitos, unas acólitas, la bendición de unos lectores, unas lectoras. Hay cantidad de los exorcismos, las bendiciones, las exequias, los entierros. Son ceremonias de la Iglesia, ¿me explico? Lo que Cristo ha instituido se llaman sacramentos, lo que la Iglesia ha instituido se llaman sacramentales. Y todos son para dar culto a Dios, para vivir siguiendo a Jesucristo y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. El autor de los sacramentos es Cristo y Cristo es el gran sacramento. ¿Por qué digo que Cristo es el gran sacramento? Porque es el signo visible que Dios ha elegido. Es decir, cuando llega el 25 de marzo o cuando llega el 25 de diciembre, se comprende perfectamente. Porque Dios se hace un hombre, ¿veis? Se hace visible. Dios se hace un signo, una señal. Cristo es la señal del Padre. Donde está Jesucristo es el signo de Dios. Y Cristo pasa haciendo el bien. Dios es pura bondad. Y Cristo es el sumo bien, la suma verdad, la suma bondad. Todo en lo sumo de Dios lo vemos visiblemente en Jesucristo. Es decir, Cristo es el signo sagrado de Dios. Cristo es un sacramento con mayúsculas. Cuando veáis por ahí que se dice que Cristo es sacramento, significa justamente esto. Un sacramento es un signo sagrado. Entonces el signo sagrado de Dios por excelencia es Jesucristo. Ahora bien, nosotros no vemos a Cristo ya. Desde el día de la ascensión ya no vemos a Jesús de Nazaret. La Iglesia, que es su cuerpo, lo hace visible. La Iglesia expresa su ser de esposa del Cordero y su ser cuerpo de Cristo. Y lo expresa ¿cómo? Celebrando 7 signos sagrados. Hemos llegado al número perfecto. La Iglesia expresa su ser sacramental.
La Iglesia es ante el mundo un signo de la presencia de Cristo y expresa ante el mundo que es un signo celebrando 7 signos sagrados o 7 sacramentos, ¿de acuerdo? O sea, ¿Cristo es sacramento? Sí. ¿La Iglesia es sacramento? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque expresa su significatividad celebrando 7 sacramentos. ¿Esos 7 sacramentos son todos iguales? No. ¿De acuerdo? ¿Hay diferencias? Sí. ¿Son más importantes unos que otros? Sí. ¿Son para todos? No. ¿De acuerdo? A nadie hay que obligar a que se case. O nadie hay que obligarle a que se haga cura. Y si uno no está enfermo, a lo mejor nunca va a recibir la Santa Unción. ¿De acuerdo? Y si uno no pecase nunca, pues tampoco recibiría el sacramento de la penitencia. Pero hay sacramentos que son fundamentales. El bautismo y la Eucaristía son los pilares de este proceso sacramental. El bautismo está en función de la Eucaristía. Entonces, la división normal de los sacramentos es esta. Hay muchas divisiones, pero vamos a aprender en este curso una, que es la que hoy, después del Concilio Vaticano II, es la que se utiliza habitualmente, que son sacramentos de iniciación. Apuntad, sacramentos de iniciación, que son 3. Sacramentos de iniciación son 3. Sacramentos de sanación, que son 2. Y sacramentos de unión, que son 2. ¿Esto queda claro? Iniciación significa meternos, profundizar, comenzar la vida cristiana por el bautismo, por la crismación o confirmación y por la Eucaristía. Esos 3 sacramentos siempre se han celebrado juntos. Uno que se bautiza, se confirma y recibe inmediatamente la Eucaristía. Tanto si eran niños como adultos. Antiguamente siempre se celebraron juntos. Oriente, tanto católico como ortodoxo, los orientales siguen celebrando juntos los 3 sacramentos. A un bebé se le bautiza, se le confirma y se le da la Eucaristía, ¿de acuerdo? En Occidente, nosotros, los latinos, con el tiempo hemos ido separando los sacramentos, ¿no? Pero el catecismo recuerda que el primero bautismo, el segundo confirmación, y son sacramentos que se reciben para meterse en Cristo. Meterse en Cristo es iniciarse. Sacramentos de iniciación. ¿Cuáles son los sacramentos de sanación? Los que curan el cuerpo, la Santa Unción, el que cura el alma, la reconciliación o penitencia. ¿De acuerdo? El que cura el cuerpo es la Santa Unción. Fíjense que no habría que esperar a celebrar una extrema unción. ¿Qué significa extrema unción? Una unción cuando se va a morir uno, ¿no? In extremis significa que te mueres. In extremis es que te mueres. Entonces la Iglesia no quiere celebrar la extrema unción, sino la unción de enfermos. Cuando uno está débil por la enfermedad o por la vejez, pide a la Iglesia la fuerza del Espíritu para el cuerpo. Cuando uno ha pecado mortalmente, tiene que celebrar el sacramento de la reconciliación. Ya lo veremos en su momento cuando haremos de la penitencia. Los pecados habituales o cotidianos se perdonan de muchas maneras, con agua bendita, con sal bendita, con el rezo del Padre Nuestro, con la asistencia a misa, con la lectura de la Palabra de Dios, con las limosnas penitenciales, pero cuando uno ha roto la relación con Dios, está perdido, tiene que sanar su alma y tiene que ir al sacerdote. Entonces, nosotros a veces confundimos la dirección espiritual, el consejo espiritual, con el sacramento de la penitencia, pero el sacramento está instituido fundamentalmente para aquellos que han roto, porque toda Eucaristía perdona los pecados habituales. En misa decimos, mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Es decir, la propia celebración de la Eucaristía ya tiene esa posibilidad de sanación. Pero hay 2 sacramentos más que se llaman de unión. El matrimonio, que expresa la unión de Cristo con la Iglesia, y el orden sacerdotal en 3 grados distintos, obispos, presbíteros y diáconos, que son los que
son pastores, unifican, coordinan, gobiernan, son ministros de comunión en la Iglesia. Además de todos estos 7 signos instituidos por Jesucristo que vienen de Él, entonces en cada mes iremos viendo un sacramento, iremos viendo cuándo Jesucristo lo instituye, ¿de acuerdo? Buceando en el Nuevo Testamento. Pero además de estos signos, hay también sacramentales, como acabo de decir, que son acciones de la Iglesia para hacer presente la gracia del Señor en diferentes aspectos de nuestra vida. Una mujer quiere consagrarse a Dios y se hace virgen consagrada o religiosa. Esto conlleva una ceremonia que se parece a un sacramento, ¿de acuerdo? Que prepara para la gracia, que confiere una fuerza de gracia especial. Estos se llaman sacramentales. Son fundamentalmente de 2 tipos. Hay 2 tipos de sacramentales, apuntad esto. Hay súplicas y hay bendiciones, ¿de acuerdo? Hay 2 tipos de sacramentales, súplicas y bendiciones. Las súplicas pueden ser exorcismos, cuando la súplica va dirigida contra el espíritu del mal, o exequias, cuando se pide a Dios solemnemente por un difunto. No hay nada más solemne que cuando alguien muere, la oración por él. Las súplicas son 2. O exorcismos, cuando se va contra el mal, o, ¿cómo se llama? Exequias. Ya hablaremos de los exorcismos, porque la gente, cuando hablamos de exorcismos, siempre piensa en la película del exorcista, ¿no? Y el exorcismo lo hacemos todos los días, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre. Eso es un exorcismo. Exorcismo significa liberación. Exorcismo en griego significa en español, cada vez que decimos líbranos, es un exorcismo, ¿de acuerdo? Es una súplica que nos defiende. El exorcismo es una búsqueda de defensa. Y las exequias son una encomienda, son una súplica definitiva, solemne, en la casa del difunto, en la iglesia o en el cementerio. Hay 3 estaciones, las exequias. Y las bendiciones, en otro bloque de sacramentales, pueden ser sobre personas, situaciones o cosas, ¿de acuerdo? Personas, situaciones o cosas. Generalmente, todo tiene que ver con las personas, ¿de acuerdo? Las bendiciones son dar gracias a Dios y pedirle la protección sobre alguien, ¿de acuerdo? Se puede hacer con agua bendita, con objetos como una cruz, una medalla, lo que sea, pero hay todo tipo de bendiciones, desde las más solemnes, que son, como he dicho antes, consagrar una iglesia, que es algo solemnísimo, es una bendición, que se llama consagración o dedicación. Cuando digáis dedicación de una iglesia, pues es un sacramental, ¿de acuerdo? Dedicación de un altar, es decir, esta mesa a partir de ahora va a ser dedicada únicamente al culto divino. O cuando consagramos una campana, la campana no es simplemente para dar un concierto, es fundamentalmente para convocar, para avisar, etcétera, etcétera, etcétera. De esto también, como digo, hablaremos. Es decir, los sacramentales, que son innumerables, nos preparan para los sacramentos o continúan la fuerza de los sacramentos. Todos los sacramentales, bien sean bendiciones, bien sean súplicas, nos preparan para el septenario sacramental o profundizan en el septenario. Hay innumerables y los iremos viendo poco a poco. Por lo tanto, vamos a ir aterrizando en algunos conceptos fundamentales. Vamos a aterrizar. He comenzado diciendo que un sacramento es un signo, un signo sagrado, no un signo sin más, un signo sagrado, ¿de acuerdo? No es un signo sin más, sino un signo divino, un signo sagrado. Son signos o son símbolos de realidades sagradas. Un signo es lo que señala otra cosa.
Un signo remite a otra cosa, ¿de acuerdo? Por eso he dicho, ojo, si veis que yo meto a un niño o a un adulto en la pila bautismal, no estoy luchándolo, ¿eh? Es un signo que remite a otra cosa. Ahora, cuando leemos el bautismo, dentro de 3 meses, lo entenderéis muy bien, ¿de acuerdo? Un signo señala otra cosa, por ejemplo, un signo es el humo. El humo es un signo o una señal de que hay fuego. Cuando alguien ve y cuanto más humo vea, más incendio hay, ¿no? Eso es un ejemplo bastante bueno para comprender ahora lo que es un sacramento, lo que es un signo. La sonrisa, si yo sonrío, puede ser un signo de complacencia, puede ser un signo de acogida, o también de ironía, ¿Te das cuenta? Puede ser de complacencia, de acogida o de ironía. Depende del contexto. O sea, los signos tienen también un contexto. Hay un lenguaje simbólico. Y esto, en este día introductorio, hay que entender esto. Cuando los hemos cargado, algunas cosas las hemos cargado nosotros de un significado especial, cuando nosotros hemos cargado a algunas cosas de un significado especial, a los signos los llamamos símbolos. Es decir, el humo hay que cargarle de un significado especial, ¿no? Es que es tu tía, hay un incendio, ¿no? O hay un fuego. Ahora bien, si yo traigo aquí un paño, no verde, sino rojo, gualda y rojo. Estoy trayendo la bandera de nuestra patria, ¿os dais cuenta? O sea, hemos cargado de significado al color rojo, al color amarillo y al color rojo de una simbólica particular. Les hemos dado un significado especial. Una bandera es un símbolo de un país. No es igual la bandera de España que la de Portugal. ¿Os dais cuenta? Bueno, que la de Portugal es verde y rojo, sí, pero el verde y rojo juntos es Portugal. O sea, el verde aquí puede significar esperanza o puede significar muerte. El contexto es distinto. El verde puede ser muerte o puede ser vida. Depende del contexto. Juli, cuando tienes el refrigerador, se te pasa unos días, tienes una pechuga de pollo y se pasan varios días, no toma una tonalidad verde. Porque ves, ayer no la ha pasado nunca. Si vivieses sola como un hombre solo, a veces sucede, que es el color verde es el color de la muerte. Por eso, fíjate en el Apocalipsis. A ver, el Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis son los 4 jinetes, la peste, el hambre. ¿De qué color es el caballo? El caballo de la muerte. Verde. Mira el Apocalipsis. Verde. Por eso, fíjate, no vamos a entrar ahora, estamos en un día introductorio, pero los símbolos se entienden en un contexto. Depende del contexto, una cosa significa una cosa u otra. Aprenderemos también en este año que, por ejemplo, un león puede ser Cristo o Satanás. Si vas a muchas iglesias, en las puertas están 2 leones. Son Cristo y Satanás. La Biblia dice que Satanás nos ronda como un león que busca devorarnos, ¿no? Dice la carta de San Pedro. Pero también dice el Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 5, que Cristo es el león que ha vencido, el león de la tribu de Judá. Pues cuando vemos en la iconografía 2 leones que se enfrentan, son la lucha que hay entre el bien y el mal, ¿no? O sea, tú tienes que saber el contexto para entender el símbolo. Si no, no lo entiendes. Esto pasa muy a menudo, ¿no? La serpiente. ¿Por qué los obispos llevan un báculo que acaba en una serpiente? ¿Qué es esa serpiente? Pues todo esto conlleva una cultura, una catequesis, un contexto. O sea, cuando a los símbolos
cuando a unos signos, les cargamos con un significado, tiene una carga simbólica, pero eso nos hemos puesto de acuerdo nosotros. O sea, no viene de Dios que la bandera de Estados Unidos sea con barras y estrellas, no viene por revelación divina, sino porque nos hemos puesto de acuerdo en simbolizar un país de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Veis la diferencia entre un signo y un símbolo? Los sacramentos son signos con una gran carga simbólica también, ¿vale? Como veis, estamos metiéndonos en profundidades muy interesantes, ¿eh? Si algo no lo explico bien, de verdad, levantéis la mano y lo repetimos. Por ejemplo, antes de Jesucristo había cruces. Sí, miles. Miles antes de Cristo fueron crucificados, ¿no? El Imperio Romano, los leños, el leño, pero a partir de Cristo la cruz es un símbolo de amor. La cruz es un símbolo de entrega. El mayor amor se expresa que el Hijo de Dios se entregó en una cruz. La cruz es un símbolo, el más preciado para un cristiano, ¿no? No hay nada más. Un pez es un símbolo cristiano. ¿Por qué un pez? Lo hemos visto aquí el año pasado, porque en griego el acróstico de pez se puede ver que es Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, ¿no? Ixis en griego, ixis, cada letra es una palabra en griego. Entonces, son símbolos que tenemos que conocer su contexto para entenderlos. Símbolo en griego significa lo que une. Símbolo en griego significa lo que une. ¿De acuerdo? Lo que une. O sea, vemos la bandera roja, digo, blanca y amarilla, nos acordamos del Papa. Nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Blanca y amarilla. Pero eso es un símbolo. ¿Qué es lo contrario al símbolo? En griego, símbolo es lo que une. ¿Qué es lo contrario al símbolo? Diablo. Diablo en griego significa lo que divide. ¿De acuerdo? Cristo es el símbolo. Cristo tiene como función unirnos a Dios. Es el sacramento, nos une a Jesucristo. El diablo nos separa entre nosotros, nos desune a nosotros. Es imposible que los seres humanos vivamos sin símbolos. ¿De acuerdo? Es imposible, por lo tanto, también que no tengamos lenguaje simbólico, porque el símbolo remite a realidades profundas y los sacramentos son lo más profundo y sagrado que tenemos. El mundo, el cosmos, el ser humano, son realidades sacramentales. El primer signo, la imagen primera de Dios, el primer sacramento es un ser humano. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Es decir, ver un ser humano es ver la huella de Dios. ¿Veis? Cualquier ser humano nos remite al mismo Creador. O sea, la creación nos remite al Creador. Por eso, todos los sacramentos tienen que tener elementos de la creación. Imponemos las manos, es un gesto de gente creada, partimos el pan, bendecimos una copa, usamos aceite, son elementos de la creación. Y por eso nosotros estamos llamados a descubrir las huellas del Creador en la creación. La suerte de creer en la palabra de Dios o de pertenecer a la Iglesia es que la revelación viene ya dada en los libros. Y la relación con los símbolos es siempre ritual. Esto hay que aprenderlo porque es muy importante, la ritualidad. Es decir, hoy hace un año que se murió el padre del padre Edison, ¿no? Hoy hace un año. Hoy hemos rezado por él. Hoy es el cumpleaños de mi cuñado. Si a mí se me olvida y le felicito mañana, ya no es lo mismo. ¿Os dais cuenta? O sea, la ritualidad es que hay un calendario. Hay un calendario. O sea, sí, muy bien. Nosotros lo salvamos diciendo que todos los santos tienen octava, ¿no? Y así tenemos 8 días de prolongación. Pero
Toda la simbólica tiene una ritualidad, o la ritualidad es simbólica. Es decir, los ritos son necesarios. No sé si habéis leído una novela preciosa de Saint-Exupéry, que yo recomiendo leer a todos. Os recomiendo. O sea, salimos de aquí aprendiendo sacramentos, es El Principito. El Principito. En el diálogo entre el zorro y el Principito, le explica qué es un rito. No puedes venir a cualquier hora. Tenemos que tener una cita a las 4 de la tarde. Y si quedamos a las 4, yo desde las 3 ya me estoy preparando, ¿veis? Hay un rito. El rito es el horario, el calendario, y así sucesivamente. Pues en los grandes 7 ritos, o sacramentos de la Iglesia, que denominamos ritos sagrados, nos encontramos con Cristo. Y aquí lo más interesante de toda la charla de hoy. Iciar, si te preguntan qué es un sacramento, tienes que decir, es un signo sagrado que me remite a la vida eterna y con el que me encuentro con Cristo. Yo me encuentro con Jesucristo, realmente en 7 signos sagrados. Esos 7 sacramentos Iciar son 7 encuentros con Cristo. La palabra encuentro hay que poner en el papel en letras mayúsculas. Encuentro. ¿De acuerdo? Encuentro. Yo no veo a Jesucristo, pero veo su fuerza en los 7 ritos de la Iglesia. Por lo tanto, en todos los sacramentos nos encontramos con Cristo, que, por la fuerza del Espíritu Santo, nos hacen entrar en comunión con Él. Y los sacramentos son siempre encuentros. La categoría encuentro es la categoría necesaria para entender que es un sacramento. Yo quiero encontrarme con Cristo, voy a bautizarme. Tenemos en la parroquia un grupo de gente que el párroco ha fundado que están sin bautizar, son paganos. Y son gente ya mayores de 30 años, ¿no? Entonces, los paganos que se encuentran con Cristo y quieren encontrarse con Él definitivamente, se hacen catecúmenos. ¿Qué significa la palabra catecúmenos? El que recibe una enseñanza. ¿Qué significa enseñanza? Pues bien, en ese catecumenado, en ese proceso, hay varios ritos sacramentales antes de llegar al sacramento del bautismo, que son la señal de la cruz, la entrega del Padre Nuestro, la entrega del credo, la entrega del Evangelio, los exorcismos. En ese proceso, hasta el bautismo, hay una serie de sacramentales que son como pasos que cuando venimos a un bautismo de niños son iguales, pero abreviados. En la puerta hacemos de la cruz, entregamos el Evangelio leyendo la palabra de Dios, entregamos el credo pronunciando el credo, entregamos el Padre Nuestro cuando nos giramos al altar. O sea, las entregas del Padre Nuestro, la entrega del credo, la entrega del Evangelio, la entrega de la señal de la cruz, son ritos que antiguamente en un adulto, o también modernamente en un adulto, se hace durante varios meses, durante años incluso, y que en un bebé lo hacemos todo express, porque bautizamos al niño en la fe de los padres. Son encuentros jalonados por otros encuentros que no pueden dejarnos indiferentes, porque nos encontramos con Cristo, nos encontramos con el protagonista, que es el Espíritu Santo. Y hay una idea del Papa León, no el Papa León actual, el Papa León Magno, que siempre en toda catequesis que se precie hay que repetir. Hay una idea del Papa León que es lo visible del Redentor ha pasado a los sacramentos de la Iglesia. Lo que antes la gente veía en Jesús de Nazaret, hoy nosotros podemos descubrirlo en los sacramentos. Voy a poneros un ejemplo. Cuando decimos lectura del Santo Evangelio, no estamos sentados, nos ponemos de pie. Si estamos, nos giramos, todo el mundo se gira. Hacemos incluso 3 cruces, una en la frente, otra en los labios y otra en el pecho. No hacemos una cruz grande, hacemos solamente 3 cruces. Eso indica que es un lenguaje simbólico, que reconocemos que aquel que anduvo en Palestina, aquel que predicó en Galilea, me sigue hablando hoy. O sea, hay una presencia real de Cristo en su palabra.
Hay una presencia real de Cristo en su palabra, en los 4 evangelios. Por eso los evangelios son el único libro que se puede poner sobre el altar antes de la misa. Y sale del altar. Del altar salen nada más 2 cosas: Cristo en su palabra o Cristo en el sacramento. Es decir, lo visible del Redentor hoy ha pasado a los sacramentos de la Iglesia. Y consecuentemente, San Agustín, que es la época de San León Magno, diría: ojo, si esto es verdad, si el Padre José bautiza, es Cristo quien bautiza. Si el Padre Edison bautiza, es Cristo quien bautiza. Porque, decía él, si Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Si Judas, el traidor, bautiza, es Cristo quien bautiza. Los sacramentos no dependen de la santidad del ministro, porque el autor es santo, Cristo, y el protagonista es el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta de esto? Es decir, si alguien bautiza o si alguien celebra la Eucaristía, es Cristo el que celebra la Eucaristía. Si alguien perdona, es Cristo quien perdona. Si alguien ofrece sacrificio, es Cristo quien ofrece. Si alguien unge, es Cristo quien te está ungiendo. En los sacramentos, Cristo está vivo, está operante, está actuando. Cuando vivía históricamente en Galilea, en Judea, en Tierra Santa, en el siglo I, daba vista a los ciegos, curaba sordomudos, liberaba poseídos, realizaba milagros, mandaba meter en agua, bautizar, ordenó recorrer el mundo predicando, mandó partir el pan, bendecir la copa, envió a los suyos a ungir con aceite, se hizo presente en el matrimonio de Caná. Pues todo eso lo sigue haciendo sacramentalmente. Todo eso exactamente igual. Los sacramentos son la continuidad de las acciones del Jesús histórico en su vida histórica. Aquellos encuentros con Jesús cambiaron la vida a mucha gente. Así, los encuentros con los sacramentos pueden también cambiar nuestras vidas. Ahora bien, he dicho que son acciones de Jesús histórico. Pero ¿cómo podemos saber que esas acciones se realizaron? ¿Cómo podemos saber que esas acciones se realizaron? ¿Qué medios tenemos para saber? Tenemos 2 medios. Ahora vamos a hilar muy fino, Tenemos la práctica de la Iglesia desde el siglo I. La Iglesia no ha inventado ningún sacramento, es decir, cuando se marcha Jesucristo, a los 8 días ya comienza a celebrar la misa. ¿Cuándo comienzan los sacramentos en la Iglesia? ¿Cuándo comienza la Iglesia a celebrar sacramentos? Cuando viene el Espíritu Santo, nunca antes del Pentecostés. ¿De acuerdo? No hay sacramentos sin el Espíritu. Es decir, la Iglesia no celebra sacramentos antes de tener el Espíritu Santo. Aquel domingo de Pentecostés comienzan los bautizos. Aquel domingo de Pentecostés se reúnen a partir de ese domingo, siempre el domingo, cada 8 días, para partir el pan. ¿De acuerdo? Antes de Pentecostés, no hay sacramentos. Y eso ha ocurrido inmediatamente después de Pentecostés, hasta el día de hoy. Siempre hemos celebrado sacramentos. Pero también tenemos un segundo medio, que son textos escritos. Es decir, nosotros hemos vivido, pero ha habido un momento en que las comunidades veían que un apóstol se moría, era anciano y se moría. Bueno, se muere Pedro, se muere Pablo. ¿Vamos a seguir siempre con la tradición oral o hay tradiciones escritas? Las tradiciones escritas se llaman los evangelios o las cartas de Pablo. ¿De acuerdo? El primer texto que se escribe es una carta de Pablo. No, cuidadito. No se celebró, se instituyó. El Jueves Santo es el día de la institución de la Eucaristía. ¿Veis la diferencia, No de la celebración de la Eucaristía. La Iglesia no puede celebrar nada sin el Espíritu Santo. Una cosa es institución de la Eucaristía
por parte de Cristo, y otra cosa es la celebración de la Eucaristía por parte de la Iglesia. ¿Veis? Muy bien, has interrumpido muy bien para aclarar este asunto tan importante. O sea, Cristo instituye el sacramento de la reconciliación el mismo día de Pascua por la tarde, pero la Iglesia no lo celebra hasta que no hay necesidad, ¿de acuerdo? Pero no se llaman sacramentos a que no lo celebran después de... Pues la palabra sacramento es muy tardía, ¿de acuerdo? O sea, son acciones de Cristo, acciones sagradas. La palabra sacramento solamente se empleará cuando hablemos latín. Antes de hablar latín, hasta el siglo IV, se hablaba griego en la Iglesia, ¿no? Se llamaba misterio, ¿de acuerdo? Misterio. Luego se dijo sacramento. Y hoy utilizamos en español tanto misterios como sacramentos, ¿de acuerdo? Como sinónimos. Lo que indica entonces que el pan y el vino que se le dio a los apóstoles no sufrió la transformación. Sí, ¿cómo no lo va a suponer? Si Cristo es la palabra. Cristo es la palabra que ha hecho el cielo y la tierra. Es decir, si Cristo dice, esto es mi cuerpo, no se puede dudar. Lo dice San Pablo, que por medio de su palabra fueron creados cielos y tierra. Si Cristo ha dicho, esto es mi cuerpo, no hay más que decir, lo creo. Ahora bien, tiene que haber un mandato que luego sigue. Haced vosotros esto en memoria de mí. ¿De acuerdo? ¿Cuándo lo harán? Cuando venga la fuerza de lo alto. Él les dirá en esa misma cena, vosotros aguardad en Jerusalén hasta que recibáis la dinamis, la fuerza de lo alto. Y por eso desde la ascensión hasta Pentecostés, María José, ¿cuántos días hay desde la ascensión a Pentecostés? Desde la ascensión a Pentecostés. De la ascensión a Pentecostés. ¿Cuántos días hay? El decenario del Espíritu Santo, 10 días. O sea, 10 días de silencio, 10 días de retiro. Cristo les ha mandado, aguardad la fuerza. Y viene la palabra que usáis, que Seguirí decía, el decenario del Espíritu. Viene por eso, porque son 10 días. ¿Te das cuenta? Desde que Cristo el jueves subió al cielo hasta que envía el Espíritu son 10 días. No os marchéis. Quedaos quietos en Jerusalén. Están en ese piso alto, en ese primer piso, aposento alto, donde Cristo había celebrado la Eucaristía, donde se le había aparecido vivo y donde recibía el Espíritu Santo. Entonces, cartas de Pablo. Ahora bien, esos textos son textos escritos por cristianos. ¿Hay otros textos que nos hablen de que Jesús realmente existió? Hay otros textos, tenemos científicamente certeza de que además los 4 evangelios y todo el Nuevo Testamento, que son 27 libros, que escribieron en lengua griega, ¿de acuerdo? Los evangelios escribieron en lengua griega. Tenemos otras fuentes. ¿Qué tipo de fuentes tenemos? Fijaos que algo que ocurrió en una provincia perdida del imperio, sin importancia, ha tenido una repercusión interesante. Y todo esto está perfectamente documentado y está publicado, O sea, no son cosas que nos inventamos. Hay muchos testimonios, yo voy a coger unos cuantos nada más muy brevemente, pero tenemos certeza porque inmediatamente después de la muerte y resurrección hay testimonios contrarios a Jesús. Contrarios a Jesús. Porque son gente que no ha dado el paso de seguirle, ¿no? Pero para atacarlo o simplemente sin creer en él, nos han dado certeza de que Cristo existió, de que el Jesús histórico, de que los evangelios nos dicen que instituyó los sacramentos, que Jesús histórico no es una invención de una comunidad. Hay testimonios judíos y testimonios griegos. ¿De acuerdo? En griego. O testimonios romanos o paganos, ¿de acuerdo? Testimonios judíos, testimonios paganos. Apuntad esto en vuestra cabeza. El primer testimonio es de un judío colaboracionista romano, un tal Matías, nombre judío, que quiere aparecer como romano, es un historiador muy importante, que escribe
varias obras, y una de ellas se llama Antigüedades Judías. Es Flavio Josefo. ¿Veis? Flavio Josefo. Flavio Josefo nos habla de Jesús en dos ocasiones. Una, diciendo que han matado en Jerusalén a Santiago, o Jacobo, dice Jacobo, en español decimos Santiago, a Jacobo, el pariente de Jesús. A los parientes de Jesús se les llama hermanos, ¿de acuerdo? Del Señor. A los parientes de Jesús se les llama hermanos. Y Flavio Josefo nos dice que han matado a este Jacobo, hermano de Jesús, al que llamaban el Cristo. Este testimonio es fundamental, porque un historiador pagano, o sea, judío, reconoce que a Jesús de Nazaret le llaman el Cristo, el Mesías. Cristo y Mesías es la misma palabra, ¿de acuerdo? Entonces, es un testimonio muy importante. Estamos muy cerquita de la vida de Cristo, de Jesús, y hay un historiador que habla de él, diciendo que en Jerusalén mataron al obispo de Jerusalén, mataron a un hermano del Señor, y que era un transgresor de la ley. Y dice, en otro momento, voy a leer el texto porque es precioso, muchos no lo habéis oído, hay muchos testimonios, pero este es fundamental, lo voy a leer, es muy cortito, para que no os aburráis, voy a dejar otras cosas, pero dice: en ese tiempo surgió un hombre sabio, llamado Jesús, de buena conducta, conocido por ser un maestro virtuoso, tuvo muchos discípulos de judíos y de otros pueblos. Pilato lo condenó a ser crucificado y morir. Pero los que se habían hecho discípulos suyos no dejaron de ser seguidores y contaban que este Jesús se les había aparecido a los 3 días de ser colgado y que estaba vivo, y que decían que era el Mesías que los profetas habían anunciado. Fijaos lo importante que es este texto, que habla de que tiene unos discípulos que han dado testimonio de su resurrección. Evidentemente, él no lo cree, pero recoge el dato histórico de que científicamente podemos decir, ojo, no nos hemos inventado a Jesús. Retened en vuestra memoria otro señor que se llama Plinio. Apuntad, Plinio. Plinio el joven. Era un político, era un abogado, era un legado del emperador. Y este escribía muchísimas cartas al emperador. Y en esas cartas nos habla de un problema que tienen, ya hay persecuciones, estamos a partir de años 60, han pasado 30 años de la muerte de Cristo, y dice que esos seguidores de Jesús le llaman el Cristo, y que a los que él encuentra y detiene, si son verdaderamente cristianos, seguidores de ese Cristo, nunca conseguirá que maldigan de él. Y fijaos lo que dice: estos se reúnen un determinado día a la semana, antes de salir el sol, y cantan himnos a ese Cristo como Dios. Y toman un alimento especial. Fijaos, de manera de hablar de la Eucaristía y de la misa, un día a la semana, antes del sol, toman un alimento, cantan himnos y le consideran Dios. Es Plinio, un hombre que es pagano, que transmite ese testimonio tan importante. Y dice, de hecho, no son pocos, son muchos. El testimonio es mucho más largo. Otro, un nombre para recordar, es un historiador romano que se llama Tácito. Apuntad este nombre, Tácito. Tácito hace una historia de Roma y es el que cuenta el problema de Nerón y el incendio de Roma, ¿no? Y como él cuenta, Tácito, que
Nerón quiere quitarse el muerto de encima y dice, no, han sido estos, ¿no? Y con el tema de contar el incendio, dice que en Roma hay seguidores de un tal Cresto. No lo ha oído bien, le llama Cresto en vez de Cristo, que había sido ejecutado en el reinado de Tiberio. Es decir, fijaos históricamente qué importante es. Cristo nace bajo el reinado de Augusto, pero muere bajo Tiberio. Y este historiador sitúa que ese tal Cresto murió y dice, siendo procurador Poncio Pilato. Es decir, nos ofrece el nombre de su propio juez, Poncio Pilato. Dice, esa superstición terrible ha irrumpido no solamente en Judea, sino también en la urbe, en Roma. Es decir, no solamente esos se quedaron en Judea, sino que han venido a la urbe. El historiador dice de este Cristo que tiene tanta fuerza que la comunidad se ha extendido y dice, lo que hay que hacer es lo que está haciendo Nerón. ¿Y qué hace Nerón? ¿Qué es lo que dice Tácito? Dice, se les embadurna de pez y se les cuelga de unas cruces y se les prende fuego. Iluminan por la noche los juegos en el circo. Eso es texto de Tácito, Para cuando vais a Roma, recordáis que en el Circo Máximo, por la noche, Nerón hacía todo eso, ¿no? Fijaos que nos habla de Cristo, ejecutado por Tiberio, por Poncio Pilato. Y hay muchos más testimonios, pero os digo uno, el último ya, ¿vale? Suetonio, apuntad este nombre, Suetonio. Digo tantos nombres para que veáis que creemos en Cristo como algo científico. Suetonio. Suetonio es un historiador también. Era un abogado en Roma. Suetonio, un abogado en Roma. Conocía bien todo esto, ¿no? Y dice, cuando escribe sobre Roma, dice, tenemos a Claudio, que es un gran emperador. ¿Recordáis a Claudio? ¿Alguna vez? Claudio. ¿Qué hace Claudio? También sale esto en los Hechos de los Apóstoles. Claudio expulsa de Roma a todos los judíos. Entonces, este Suetonio no diferenciaba entre judíos y cristianos. ¿De acuerdo? Todos querían un único Dios, los romanos creían en muchos dioses, y los cristianos son gente que cree en todo el Antiguo Testamento, en Abraham, en Moisés, en los Salmos, pero que cree que Cristo es el Mesías, ¿no? Y dice, expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos instigados por su fe en Cresto. Otra vez pronuncia, está mal escrito, ¿no? Cresto, es decir, dice, estos judíos son un desastre y Claudio los ha echado de Roma, ¿no? Son detalles importantes para que nos demos cuenta que ese Jesús histórico que ha instituido los sacramentos ha existido, pero que, gracias a Dios, la Iglesia, su comunidad, ha mantenido su memoria viva, celebrando lo que Él ha mandado, y también algunos han escrito. Otras fuentes son los evangelios, como he dicho antes, o las cartas de Pablo. Entonces, así, con esta explicación acabamos esta introducción, que ha sido muy densa, pero para que veáis lo bonito que es el tema, lo que hay que profundizar, y todas las preguntas, dudas, sugerencias, críticas, aportaciones, si queráis, estoy dispuesto, si lo sé, a responder. ¿O habéis quedado dormidos todos? Definitivamente. Mirenchu no ha entendido una cosa. Vamos a ver si podemos esclarecerla. Mirenchu. Cuando es bautizado en el Jordán, ¿baja el Espíritu Santo? Sobre él, para ungirle a él, no sobre la Iglesia. ¿De acuerdo? Hay varias donaciones del Espíritu Santo, pero eso es para otro momento, es muy tarde ahora. En el bautismo de Jesús, en la cruz, entregó su Espíritu, el día de Pascua sopló sobre ellos y 50 días después de Pascua. Cada efusión del Espíritu es distinta.
¿Vale? Bien, pues entonces, si os parece, nos vemos el día 26 de noviembre aquí a la misma hora. Muchísimas gracias. Rezamos en pie y nos vamos. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. Y te damos gloria a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María la Blanca, Santa Lucía Mártir, todos los santos y santas de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches y que descanséis. Muchísimas gracias.